En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la Iglesia. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus aspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos la plática, vamos a hablar un poco de esa famosa frase que hemos escuchado, yo, Dios sí, la Iglesia no, o Cristo sí, la Iglesia no. Y eso es porque, miren, primero vamos a decir que todos buscamos la felicidad, pero sin trabajo. Que no nos cueste. Pero como dicen aquí el refrán, que quiere azul celeste, que le cueste. Nosotros queremos todo facilito. Por eso, esas excusas. Excusas para hacer lo que yo quiero. Y no hacer lo que me corresponde. Cuando yo no quiero comprometerme, ¿qué tengo que hacer? Echo la culpa a los demás, es que esto está mal y me lavo las manos. ¿No? Que es típico de la iglesia. Ah, no, es que en la iglesia hay gente hipócrita, en la iglesia hay gente mala, en la iglesia hay cosas horribles, en la iglesia, fíjate que me salió un cura que me dijo no sé qué, entonces yo no voy a la iglesia más. Porque yo tengo relación directa con Dios. Ajá. Pero no se da cuenta de que pues, Cristo fundó una iglesia. Pero bueno, es eso, no comprometerme, porque en realidad, ¿qué es? No comprometerme, no lavarme las manos. Y recuerden que la iglesia es un hospital de campaña. En la iglesia aceptamos, si tú pecas, ve a la iglesia. Si tú vives en concubinato, ve a la iglesia. Si tú no sabes cuál es tu género, ve a la iglesia. Si tú te sientes lejos de Dios, ve a la iglesia. Si tú estás deprimido, ve a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia te vas a encontrar con Dios. Y Dios te va a ir guiando, iluminando, acompañando para que tú seas ese hombre feliz, esa mujer feliz, que ¿cómo se están felices? Con Dios. Muchos dicen, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Por un lado, hay personas que están lastimadas, que están heridas por alguna persona que les hizo daño dentro de la iglesia. Pero vemos que eso, sobre todo, es una minoría. La gran mayoría que dice, creo en Dios, pero no en la iglesia, es simplemente porque no quieren compromiso. Y recuerden que la iglesia no es el papa, no son los obispos, no son los sacerdotes, no son los religiosos, no son los catequistas. La iglesia somos todos los bautizados. Y todos le debemos hacer crecer y ser testimonio de ella. Cuando yo digo, yo no creo en la iglesia, no estoy diciendo no creo en el papa, estoy diciendo no creo en mí mismo. Yo me rechazo a mí mismo. Recuerden lo que dijo Jesucristo, hace poco lo leímos en el Evangelio. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Besaida, ay de ti, Cafarnaúm, porque te hubieran hecho los milagros, si te hubieras convertido, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se habrán convertido. No quieren creer. No quieren creer sencillamente. Y recuerden lo que dice Jesús en el Evangelio también. El que a ustedes les escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Muchas veces es simplemente no querer abrir lo bueno a los ojos, porque entonces tendríamos que abrir también el corazón y tendríamos que cambiar. Eso es que muchas veces que decimos, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, es porque no quiero cambiar. Porque estoy muy bien en mi letargo, en mi vida fácil. Porque es obvio que todos necesitamos convertirnos en la iglesia, lo primero, todos. Desde el Papa hasta el último niño recién nacido, todos necesitamos mejorar. Este niño recién nacido no, porque se tiene gracia de Dios, pero en cuanto perdemos la inocencia, necesitamos conversión. Y bueno, todos somos iglesia. Y nosotros estamos en la gracia de Dios por medio de la iglesia. Cristo quiso una mediación para la gracia, para los sacramentos, para que llegues al cielo. Y esa mediación se llama iglesia. Y la iglesia está hecha no de perfectos, de imperfectos. Recuerden, la iglesia es divina y humana. Divina en su fundador
en todas las gracias que tenemos, pero es humana. Es un tesoro que llevamos en vasos de barro. Y todos somos de barro. Que no me diga a mí alguien así que diga, no, yo soy santo y entonces yo, la iglesia para mí es muy pecadora. Qué bueno. Será un mentiroso. Cristo sí, la iglesia no, es una realidad. Pero no se puede, que mucha gente dice, pero son realidades que no se pueden separar. Porque, ¿qué dijo Jesús? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿quién? Mi iglesia. Puede haber muchas, pero no es la de Cristo. Yo es que yo pienso que, tú piensas, pero ¿en qué parte de la escritura, de la tradición, del magisterio dice eso? Es que yo pienso que puedo ser bueno sin ir a misa. Sí, sí, puede ser bueno, pero ¿salvarte? No, es que yo pienso que puedo ser bueno y puedo confesarme directamente con Dios. Ajá, ¿en qué parte del Evangelio pone que te puedes confesar directamente con Dios? No, es que yo creo que si haciendo tal oración, yo con Dios hay mi relación, yo ya. ¿En qué parte del Evangelio dice eso Jesús? ¿Mm? Y Jesús oró en la última cena, aparece Juan 17, 20 siguientes, para que todos sean uno. Y dice Jesús, no solo oro por mis discípulos, sino por los que han de creer a través de ellos. O sea, nosotros, la iglesia, es esos que seguimos a los primeros discípulos, que seguimos a los apóstoles de Jesús. ¿Qué significa iglesia? Es eclesia en latín, eclesia en griego, que viene de caleo, que es convocar, que es llamar. ¿Qué es la iglesia? Somos los llamados. ¿Por quién? Por los apóstoles. Somos los llamados por Jesús a estar juntos. ¿Qué es lo que nos separa de la iglesia? No la razón, sino el pecado. El pecado. ¿Y el pecado qué quiere? Pues aislarme. ¿Qué quiere? La división. Eso es el pecado. El demonio siempre es el que divide. Recuerden lo que dice San Pedro en la primera carta. Dice, el demonio, el diablo es como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y cómo el león devora? Separando, dividiendo. Tú estás solo, yo me intento solo con Dios. ¿Cuántas veces yo he visto, desgraciadamente, gente fervorosísima que de repente, no, es que ya de misa diaria, no, es que yo ya, con ser buena gente, ir a misa los domingos, vale. Bueno, es que no hay que ser tan fanático, ¿cómo ir todos los domingos? O sea, eso es fanatismo de vez en cuando. Y al final, esa gente que era buenísima, ¿cómo acaba? Recuerden el adagio latino que dice, la corrupción de lo mejor es lo peor. Y luego se acaba disculpando con todo. No, es que yo como ya fui cuando era chiquito a muchas misas, ya, me vale para toda la vida. ¿Y en qué parte del Evangelio dice eso? Nosotros no somos protestantes que salvo, ya, creo en Jesús y ya me salvé. No, la salvación no llega hasta el final. Y es una lucha de todos los días de caer y levantarme. Y recuerden, aunque seamos muy pecadores, todos los santos tienen su historia. Han sido malos, han sido pecadores, se han tenido que convertir. Algunos no tanto, otros sí. Eso es. La salvación no es personal, es en comunidad. Y la comunidad nos ayuda mucho a la salvación. Porque muchas veces yo tengo una idea de Jesús. Es un Jesús amoroso, misericordioso, así genial, magnífico, maravilloso. Y sin embargo, mi abuelita, que está enferma, pues piensa en ese Cristo crucificado y se une a él. Entonces, la comunidad me va ayudando a descubrir todo el rostro de Jesús, a conseguir ese Cristo total. No solo una parte, sino el Cristo total. Eso de Cristo sí, la iglesia no, nació con el protestantismo, con Lutero. ¿Por qué? Porque no quería la mediación de la iglesia. Yo directo con Dios. ¿Y qué hizo una iglesia? ¿Cómo acabó? Haciendo su propia iglesia, la iglesia luterana, ¿no? Pero cuidado, vamos a dar un paso más. Hoy en día ya no solo hablamos de Cristo sí, la iglesia no. Después, en la Ilustración francesa, la Revolución Francesa, cayó en el deísmo, que es Dios sí, pero sin Jesús. Dios sí, pero sin revelación. ¿Sí? Porque eso de la revelación me constriñe mucho, me marca, eso mejor lo quito. Y ahora pasamos ya ahora en la sociedad en la que vivimos, que está mucho el New Age, que es ya no solo Cristo sí, iglesia no, que pasamos a Dios sí, Cristo no, pasamos a espiritualidad sí, religión no. ¿Y qué busca el hombre de hoy? Y lo vemos, la interioridad. El hombre busca la plenitud. Pero claro, dice, yo no soy solo materialista.
Yo también quiero encontrarme conmigo mismo y buscar lo profundo de mí y estar en relación con los demás y tener buena relación con todas las cosas y tener la paz interior. Muchas veces decimos eso, hemos escuchado eso. Y resulta que ese consumismo del que queremos huir muchas veces se convierte en un consumismo espiritual. Yo digo que es una religión de supermercado, que elijo lo que a mí me hace sentirme bien en un determinado momento. Y existe hoy en día en nuestra sociedad una alergia a la religión. Porque es Dios el que se revela, el que te marca un camino, el que te dice por dónde, el que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y nosotros, como somos bien independientes, bien individualistas en el mundo en el que vivimos, ¿qué decimos? No, es alérgico eso, nos da alergia. ¿Cómo que Dios me tiene que decir por dónde? No, no, yo elijo. Yo veo dentro de mí, dentro de mi espiritualidad, lo que yo quiero hacer, por dónde quiero ir. Como dicen, es un ejemplo del vaso, ¿no? Para beber agua, tú puedes utilizar un vaso grande, pequeño, chiquito, puedes beber directamente del manantial, puedes beber, y dicen, lo importante es beber el agua espiritual. Lo importante, todas las religiones, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Todas las religiones son iguales. Pues no, discúlpeme, porque no es lo mismo unos politeístas y unos monoteístas. Los politeístas creen en muchos dioses, y nosotros solo creemos. Y dentro de los monoteístas, unos somos cristianos y nosotros ¿qué creemos? En Cristo como Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, dígame que el fundador de las religiones ha muerto y ha resucitado por uno. Claro, ese es Jesús. Nosotros creemos en él, pero el mundo de hoy dice, no, lo importante es no es el vaso, es que tú bebas. No, disculpe, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la espiritualidad de nuestra vida y es la religión de nuestra vida. No puedes separar una cosa. Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. No puedo buscar yo mi camino para ir a Dios. Dios mandó a Cristo para enseñarnos el camino para ir a Él. Ah, no, me voy a inventar uno. Pues te lo inventaste tú. Ah, no, es que yo voy a llegar. Ajá. Aquí me viene la frase de San Agustín, que dice, prefiero caminar cojo dentro del camino de la iglesia que correr fuera del camino de la iglesia. ¿Sí? Y eso significa que yo como puedo ser pecador, pero sé lo que es la iglesia y sigo trabajando y sigo luchando para ser mejor. Separar espiritualidad de religión es como si tú separas en tu cuerpo los huesos de la carne. O sea, no puedes. No puedes. Somos uno. Entonces, esa división es falsa, es ficticia, solo es de aquí, de razón. Pero en la realidad no existe. Hay una unidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Porque hay una resistencia a la revelación. Hay una resistencia que se ve en diversas formas, que se va adoptando poco a poco a través de los tiempos. Empezamos con Lutero, ¿verdad? Cristo sí, Iglesia no. Dios sí, pero yo le pongo el rostro que Dios quiero, el racionalismo. Dios existe, pero es el gran relojero que está allá, lejos. Porque eso de encarnarse es peligroso, porque se hace muy cercano, se hace uno de nosotros y, y, y nos muestra el camino y se hace hombre y se queda y se hace un niño y se queda en la Eucaristía. ¡Wow! Y eso compromete mucho. Y ahora el tercer paso es lo que estamos hoy en día, que vivimos en un subjetivo total, subjetivismo total. Lo que yo pienso es, no, discúlpame, hay una realidad. Y esa espiritualidad, que es esa relajación interior, buscar esa energía, la energía positiva, cuántas veces no hemos escuchado, esa paz interna. En realidad es una lucha contra el estrés, nada más. Pero solo luchar contra el estrés, no buscar la conversión, el cambio de vida. Eso nos produce ronchas. Y en realidad, si nosotros vemos por qué esto, simplemente hay miedo a Dios. Miedo a Dios, miedo a Cristo, miedo a la iglesia, miedo en definitiva a perder mi libertad. Pero ¿se acuerdan cómo empezó Juan Pablo II su discurso? Bueno, cuando salió elegido, abrir las puertas a Cristo. Porque lo que me esclaviza es el miedo. El miedo no me deja seguir adelante. El miedo no me libera. Detrás de eso que es miedo está Dios, que me llama a una vida feliz, a una revelación en plenitud. Cristo que me llama a la salvación. Cristo que me da un camino para seguir.
pero me da miedo el camino. Pero tú sigue el camino. Es el único camino para ir al Padre. El único camino. Y ahí, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ver, ¿por qué mucha gente dice Dios sí, iglesia no? Pues sobre todo por tres cosas. Porque hay incoherencia en los cristianos. Muchas veces vemos esa incoherencia. Pero esa incoherencia que vemos en nosotros también la tenemos nosotros mismos, si somos de verdad realistas. Y luego también los escándalos, esos escándalos que hay. ¡Wow! Y esos escándalos nos dan pues miedo. Pero como yo digo siempre, la iglesia es una familia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, el Papa es iglesia, todos somos iglesia, todos los bautizados, todos los católicos bautizados somos iglesia. Y tú cuando tienes alguna dificultad en tu familia, no me digas que en tu familia no hay dificultades, que no hay uno con adicciones, que no hay una persona que tiene problemas económicos, que no hay uno de mal humor, que no hay otro que no hay quien me entienda. Siempre tenemos gente en la familia así. Pero tú por eso no dices, yo me cambio de apellido. No, 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 no. Yo ya. Yo, como hay enfermos en mi familia, yo ya no quiero ser de mi familia. Como hay gente arruinada en mi familia, ya no. Como hay gente así en mi familia, yo no. No, tú sigues siendo. Aunque hay esas personas. Y tú también eres pecador, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente que dice no quiero la iglesia es porque por la incoherencia de los cristianos, por los escándalos de los cristianos, de todos nosotros, pero también porque nos cuesta decirse a Dios. No queremos convertirnos. Sencillamente. Muchas veces eso es decir, yo creo. O sea, en realidad tú no quieres cambiar. Tú dices, sí, sí, yo creo en Cristo, pero a ver, ¿qué Cristo? Un Cristo que todo se acepta en Él, que lo acepta todo de mí. Como ahora, viendo algunas cosas de las redes sociales, dice, ¿tú eres amigo de Dios? Sí. Dice, ¿sabes? Soy tan amigo de Dios que el Padre nuestro que dice, no me dejes caer en la tentación, a mí me deja. Ajá, es típico de eso, de esta sociedad actual. Yo puedo hacer lo que quiera y como Dios es siempre misericordioso, me tiene que perdonar. ¿Y dónde viene eso? Que Cristo siempre perdona, pero que dice, vete y no peques más. Y perdona si tú estás arrepentido. Y no estás arrepentido, ¿qué te va a perdonar? Si tú no pides perdón de algo que has hecho, no te puede perdonar. Entonces, cuidado, cuidado. Y también, por otro lado, este Cristo sí, iglesia no, lo vemos mucho en los protestantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto o leído? Solo Cristo salva. La religión no salva. Y entonces nos achacan los católicos. Es que ustedes tienen los sacramentos y los sacramentales y las oraciones y las romerillas y las novenas. Y eso asfixia a Dios. Porque les pone tantas reglas. Y la relación personal tiene que ser con Dios. Directa. ¿En qué parte de la Biblia viene eso? Porque te dice, solo Cristo salva. Contáctanos. Y ahí te pone su email, ¿verdad? Y entonces y tiene una dirección. ¿Y ahí qué? ¿Es la dirección de Jesús? ¿O es la dirección del pastor, de la secta, de la iglesia? Y entonces tú vas allí y ¿qué haces? Te enseñan. Y oran contigo. Y te dicen qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. ¿Y eso qué es? Una religión. Porque una religión tiene tres cosas. Tiene la creencia, el culto y la moral. Y claro, si nosotros vamos a Estados Unidos y en muchos lugares protestantes, ahora está las iglesias no denominacionales. O sea, yo soy iglesia, pero no soy ni presbiteriano, ni anglicano, ni cuáquero, ni pentecostal, no. ¿Por qué? Porque en primera los Corintios dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo. No, no podemos ponernos etiquetas. Y entonces la iglesia solo es una ayuda para. Pero entonces yo acudo a ellos y digo, bueno, pues yo soy católico y celebro la Eucaristía. Y entonces me dicen, no, 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 eso está mal. Entonces hay unas cosas que están bien y unas cosas que están mal. Entonces uno es falso y otro es verdadero. Entonces, no todo es igual. Y entonces si son válidas unas formas de orar, otras no son, entonces tú estás dando un culto y entonces ese culto ya es religión. Aunque ellos dicen que no son religiosos. El ejemplo de los testigos de Jehová. Ellos dicen que no son una religión, que son una espiritualidad.
Bueno, yo también soy una espiritualidad. Pero sobre todo porque lo dicen, no porque lo que son, porque ellos también tienen su moral, tienen sus cultos y tienen sus creencias. Y las creencias y el culto, por ponerme en el culto, es totalmente distinto. Si tú vas con los calvinistas o los cuáqueros, es silencio, sin canto, sin órgano. Pero si tú vas con los pentecostales, pues dan un concierto ahí. Y entonces los calvinistas dicen, ¡wow, qué escándalo un concierto! Y los calvinistas, que todos son oraciones, dicen, ah, sí, todo sencillo. Llegan los pentecostales y dicen, no, pero ¿qué es eso? Es una relación con Dios, porque le falta la comunidad. Eso nos ponemos en el culto, pero si vamos a la moral, pues decimos, bueno, y se pueden casar dos personas actualmente del mismo sexo. Y entonces llegan los episcopalianos, dicen, y algunos evangélicos, luteranos, dicen, es que lo importante es bendecir el amor. El amor es lo importante. Y entonces llega un evangélico y dice, no, eso es un pecado, eso es Sodoma y Gomorra. ¿Qué puedes? Entonces, como que la iglesia no salva, como que Cristo sí, la iglesia no, tú estás haciendo tu iglesia. Y luego, bueno, pues ahí está el culto, está la moral, está la creencia. Wow. Y ahí ven las 40.000 iglesias protestantes, cada uno tiene una creencia distinta. Unos creen en el rapto, otros no creen en el rapto, otros ya se dijeron que ya no va a haber rapto. Otros... ¿Y cuál es la raíz? Hablando sobre todo de eso de que la religión nos salva. Pues la raíz de todo es la libre interpretación. Porque tú puedes hacer la religión que tú quieras, porque siempre hay pasajes que te van a respaldar. Siempre. Y recuerde que toda creencia tiene una religión. Porque es parte de la naturaleza humana. Somos sociales. Somos sociales. Entonces, cuidar. Porque muchas veces decimos, ah, no, es que yo soy una espiritualidad y soy una espiritualidad New Age, pero tú vas por un lado del New Age, ¿de acuerdo? Tú estás ahí con las energías, o estás con las chakras, pero ya te dan una moral y te dan una forma de relacionarte con Dios y ya son cultos, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque muchas veces decimos, no, no, yo no acepto la iglesia, pero cuidado. Y la iglesia, bueno, pues está fundada por Cristo. ¿Qué dice nuestro Señor? Pide para que seamos un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y qué le dice a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrocará. Y eso fue la primera vez, parte, pero después de la resurrección del Señor, después de que Pedro le negó 3 veces a Jesús, ahí le confirma y dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo que haces en la tierra quedará todo en el cielo. Entonces, cuidado, no puedo equivocarme. No puedo decir, no, yo creo en Cristo, pero no, Cristo fundó una iglesia. Él quiso el camino, Cristo quiso un camino de salvación, un camino para darnos los sacramentos, que es la iglesia, y es humana. Dios no envió a los ángeles a predicar, envió a los apóstoles, hombres de carne y hueso. Hoy estamos celebrando a San Patricio, un hombre de carne y hueso, un santo que predicó, que evangelizó, que luchó. La iglesia es la que tiene la sucesión apostólica. Los apóstoles predicaron y de esos apóstoles, pues, salen los obispos. El primer papa, Pedro, la cabeza, porque ahí estamos protestando diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ay, tú estabas aquí para hacer la foto, que él cambió el dedo. No, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que haces, ¿a quién se lo dice? Ah, se lo dice al mismo. Y lo que haces, no, lo que hago. Lo que hace yo en la tierra, no. Tú, lo que haces y lo que deshaces, que es el símbolo, ¿verdad? Sobre todo de los judíos, el nudo, cuando tenían donde guardaban sus pertenencias, era un baúl, ¿verdad? Y no tenía cerradura, ponían un nudo que cada papá de familia era su nudo, y solo él sabía desatarlo. Entonces, ese atar y desatar es para abrir y cerrar, pues el tesoro de la familia, que son los tesoros de la gracia. Eso es la iglesia. Entonces, Jesús dejó a Pedro y de ese Lino, Cleto, Clemente, Sisto, todos los papas. Los obispos legítimos, ahí vienen, ahí vienen. Y luego toda la iglesia, tengo que hacer una distinción,
¿Las iglesias cuáles son? Las que tienen sucesión apostólica. ¿De acuerdo? Las que tienen sucesión apostólica. ¿Y conservan qué? Los sacramentos, la Eucaristía. El sacerdocio, perdón, y los sacramentos. La Eucaristía sobre todo. Y es lo que hace válida. Si yo voy, por ejemplo, con los rusos, ¿no? Los ortodoxos rusos, ¿ellos qué son? Son iglesia ortodoxa rusa, o ucraniana, o lo que sea. Pero, ¿qué tienen? Tienen sucesión apostólica, porque ellos también vienen de los apóstoles. Y tienen los sacramentos. Y tienen el sacerdocio. ¿No? Por ejemplo, si yo digo los luteranos, los presbiterianos, los episcopalianos, los anglicanos, los metodistas, no son iglesias. Son comunidades eclesiales. Eso lo dice en la Dominus Jesu, en la encíclica Dominus Jesu de Benedicto XVI. Bueno, perdón, de Juan Pablo II. Esos son comunidades eclesiales, no son iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen sucesión apostólica y no tienen sacramentos. Recuerdo lo que dice Jesús también en el Evangelio, en la última cena: permaneced en mi amor. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. ¿Sí? Y la fe, nosotros cuando rezamos el credo, es muy fácil rezar el credo y decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en la Santísima Virgen, pero al final dice: creo en la Iglesia. Que es una santa, católica y apostólica. Ahí, en el credo rezamos todos los días. Cuando recitamos el credo, decimos: creo en la Iglesia. Y es lo más difícil de creer. ¿Por qué? Porque es una sociedad. Y entonces tiene la gracia divina, pero está llevada por hombres, los cuales, como hemos dicho, pueden ser motivo de escándalo, pueden ser incoherentes. Es eso. Y entonces, pero la Iglesia es la comunidad. Somos todos los cristianos. Yo no puedo unirme directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha pedido. Y yo no puedo decir: bueno, yo voy a dar este culto porque a mí se me ocurre. No, yo tengo que aceptar y acoger el culto que Dios quiere, con que Él quiere ser servido. Y yo tengo que creer aquello que Cristo me ha revelado. Y yo tengo que actuar según lo que Cristo me pide. Los anglicanos, por ejemplo, se reúnen en sínodo cada 10 años, ¿no? Y tienen 3 cámaras. Están los laicos, los sacerdotes y los obispos. Y entonces se reúnen y dicen: bueno, la mayoría de los laicos salió que aprueban el episcopado femenino. Los sacerdotes en su gran mayoría, pero los obispos aún no. Entonces, aún, pero, y siguen en 10 años y dicen: bueno, ahora ya los obispos también aceptaron, entonces ya ahora sí vamos a tener obispas. O sea, ¿la fe se puede cambiar? Yo no puedo cambiar la fe. Aunque tenga un sínodo y nos juntemos todos y digamos: ahora vamos a creer que no. Porque nosotros tenemos la escritura, tenemos la tradición y el magisterio, que nos dicen lo que tenemos que creer. Un papa no puede decir lo que le... no, se me ocurrió un nuevo dogma. Todo tiene que estar amparado por el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Cuidado. Cuando, por ejemplo, Henry Newman, Scott Hans en esta época, San Agustín, quisieron ver la verdad, dijeron: bueno, a ver, ¿qué predicaron los padres? ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué predicaron los padres de la iglesia, los que conocieron a los apóstoles? Y ahí entonces dicen: ¿eso que predicaron, dónde se vive? Y entonces vemos que eso que predicaron los apóstoles, que predicó San Pedro, San Juan, San Pablo, eso también lo predicó San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León, San Agustín de Hipona. Y hoy en día, pues, el Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, eso es, porque es lo mismo, es lo mismo. Cuidado, porque cuando yo digo Cristo sí, Iglesia no, yo puedo poner ese Cristo como lo quiera. Lo puedo poner como un gurú hindú, como un filósofo, como una persona muy buena, como un poeta, como un revolucionario. Pero la iglesia es el antídoto para que tú tengas el Cristo a tu medida,
Y entonces la comunidad, la iglesia te dice, esto es católico. Así, este es el Cristo total. Y ese Cristo atraviesa los siglos, las culturas, y aquí está. Es el Cristo que nos presentaron los apóstoles, ese Cristo total. Lo más cómodo para nosotros es eso, decir, uff, no, vámonos de la iglesia. ¿Cuántas veces pasó, verdad? Cuando hubo esos escándalos, sobre todo de abusos sexuales en Estados Unidos, wow, decían, no, la iglesia, mire qué mal está. Y ahora están haciendo, hicieron luego estudios, ¿verdad? A nivel mundial, desgraciadamente esa patología está en todas partes. ¿Y aquí se sacó? No, es que los católicos son célibes. El celibato es lo que lleva a eso. Pero resulta que los bautistas, que es la segunda denominación más importante en Estados Unidos, y los pastores y pastoras se casan, tienen lo mismo. Entonces no es el celibato, es otra cosa. Es el mundo que se metió, el demonio y la carne, porque muchas veces queremos todo ponerlo psicológicamente, disculpe. En la fe de la iglesia también creemos en el pecado original. Entonces, todos tendemos al mal. La gracia de Dios nos ayuda a no caer. Eso es. Pero como dice también nuestro Señor, perdón, San Pablo, quien esté en pie, mire, no caiga. Es muy fácil decir, yo por esto me voy. Entonces, ¿y dónde está lo perfecto? Yo escuché a un muchacho que fue a una iglesia protestante, entonces, como vio que había pues muchos problemas, porque bueno, a nosotros nos pasa, cuántas veces uno va a la parroquia y pues hay incoherencia en la gente, hay escándalos, quizá el padre me trata mal, quizá el catequista me trató destempladamente, quizá otra persona, vale. Este muchacho que era protestante se emocionó porque Cristo salva y ya, bueno, su vida cambió y de repente empezó a haber problemas en su iglesia, entonces dijo, no, pues yo voy a fundar una. Voy a fundar una iglesia santa e inmaculada, sin defectos ni problemas. O sea, magnífica. Y después de 5 años, pues se dio cuenta que lo mismo que pasaba en esa iglesia que fundó, pasaba en la otra. O sea, somos humanos y tendemos también al mal por el pecado original. Entonces, el problema es en cada uno de nosotros. El problema es el pecado. Lo más fácil es decir, yo no voy a la iglesia porque, ¿por qué? Es que yo vi cosas malas. Bueno, en tu familia también hay cosas malas y seguro que en ti se te tengo un examen de conciencia y cosas malas. Que no, es que no hay necesidad de la iglesia. Sí. En la Sagrada Escritura nos dice, en 2 Timoteo, eh, que la iglesia es la que representa a Dios. Y no se puede tener una relación con Dios si no es a través de la iglesia. Dice en Efesios 2, 20 y siguientes. A Él sea dada la gloria en la iglesia. Solo se da gloria a Dios en la iglesia. Y la iglesia es católica, es universal. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Id al mundo entero y predicad el evangelio. Estamos haciendo lo que Él quiso. Y estableció que la iglesia se uniera. Estuviera unida. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cuándo se reunían? Los domingos. Y vemos que a los 8 días, Jesús, después de la resurrección, a los 8 días se apareció. Ya estaban reunidos los apóstoles. Ya estaban reunidos. Y en Pentecostés estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús, algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Estaban reunidos en varios grupos. Y María, la madre de Jesús. Ahí está. Donde está María, está la iglesia. Donde están los apóstoles, está la iglesia. Donde estamos los hermanos de Jesús, está la iglesia. Los que seguimos a Cristo. Y recuerden, nada de es que yo interpreto, discúlpame. San Pedro, la segunda de San Pedro 1.20 dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Solo la puedes interpretar dentro de la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, y también San Pedro nos dice que tengamos cuidado de no dejarnos arrastrar por el error de los inicuos. Cuidado, porque nos van a engañar, porque nos presentan lo malo, y todos tenemos cosas malas, pero no presentan lo bueno. Me acuerdo cuando se desataron los abusos en Estados Unidos y salió a la palestra de todas partes, hubo un judío que, bueno, por ahí andará seguro en internet,
esa carta que escribió y dijo, bueno, la iglesia puede tener defectos, pero miren lo que ha hecho la iglesia en el mundo. Y empezó a nivel humano. Vean el arte, las iglesias, las catedrales, las basílicas. A nivel pedagógico, las universidades. ¿Cuánta gente se educa en la iglesia? A nivel médico, ¿cuánta gente, gracias a la iglesia, ¿verdad?, tiene salud? ¿Cuántas iniciativas luego para los pobres, para los necesitados? ¿Cuántos científicos han salido de la iglesia? Entonces, ver eso, porque muchas veces vemos solo lo negro. El típico ejemplo que siempre nos pone. Yo llego a un salón, la pizarra es blanca y tengo un punto negro. Y le pregunto al niño, ¿qué ves? Un punto negro. Y lo blanco. No, vemos una pizarra blanca, pero muchas veces somos humanos. ¿En qué nos fijamos? En la mota de polvo que tiene nuestro hermano al lado y no nos fijamos en la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, bueno, eso es lo que Cristo nos pide. Nada de que iglesia no, Cristo sí, porque tú estás haciendo un Cristo a tu medida, no el Cristo que como Él se presentó. Porque donde está Cristo, ahí está la iglesia. Y nada de que Cristo no, porque eso ya está peor incluso. Cristo no, Dios sí. ¿Qué Dios? ¿Un Dios hecho a tu medida? Como las religiones naturales, que es esa búsqueda de Dios al cual nunca van a alcanzar. Vamos a saber que Dios es uno, que Dios es poderoso, que Dios es eterno, poco más. Pero por eso Dios se hace hombre, se encarna, para que descubramos ese encuentro, porque primero nos mandó los profetas y a través de ellos fuimos conociendo a Dios, pero al final de la revelación, Él se mostró como es. Él, el rostro de Dios es Jesús, el Hijo. Y menos aún decir, no, es que yo, espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? Simplemente sentirte bien. Pues ahí podríamos hablar mucho, pero ahí está la huasca, ¿verdad? Se drogan porque pues, se sienten bien y tienen ahí los viajes astrales, tantas cosas que no son buenas. Y que simplemente es eso, quitarse el estrés. Pero no es un encuentro con Dios. ¿Y por qué muchas veces? Porque nos da miedo. Obviamente, Dios nos da un poco de miedo a todos, porque Dios es Dios. Pero además es fascinante, nos atrae. Es, haciendo la comparación, como el agua, como las estrellas, como el fuego, como ese paisaje maravilloso que decimos, wow, la inmensidad del mar nos atrae, qué bonito, pero también da miedo. Pues Dios es mucho más que eso. Nos atrae porque todo el mundo que busca a Dios, ahí lo busca y nos atrae, pero nos da miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos y muchas veces no comprendemos que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Le tenemos miedo porque pensamos que lo que Él quiere no es lo mejor. Y sin embargo, Él quiere que sus hijos sean felices y estén con Él en el cielo. Eso es lo importante, llegar al cielo. Pues bueno, yo creo que hasta aquí. Y a ustedes les ha tocado vivir una época que fue después del concilio, que era una locura. Porque cada sacerdote decía, no es que el concilio dijo. ¿Y dónde dijo el concilio eso? Ah, hay que quitar todas las imágenes porque el concilio dijo. ¿Dónde dijo eso? Es que hay que poner guitarra y batería en las iglesias porque el concilio no dijo eso. ¿De acuerdo? O sea, doy matices. Pero es que el concilio dijo que quitaran todos los hábitos religiosos. ¿Dónde dijo eso? Cuidado. Por eso les invito, fórmense. Porque hay veces que los pastores no están bien formados, pero nosotros tenemos que estar bien formados. Somos todos iglesia. Formémonos bien y vivamos lo mejor posible. Todos somos pecadores, pero también está el sacramento de la confesión. Y aquí termino. Si un sacerdote que ha cometido un montón de pecados, es pediastra, y va y se confiesa, pues bendito sea Dios. Porque yo no puedo decirle, ojalá y se vaya al infierno. No, ojalá y se vaya al cielo después de pagar su merecido purgatorio.
Porque recuerden, justicia y misericordia van unidas. Dios es misericordioso, pero es justo. Y dice San Pablo que hasta de las palabras ociosas vamos a ser juzgados, Santo Cristo del perdón. Ahí sí que, imagínense entonces. Bueno, perdón si me salí de tema, pero sí, hay que respetar a las personas, pero hay que ser también auténticos, obviamente. A las personas siempre respeto. Odiar el pecado y amar al pecador. Odiar el error, pero amar al que erra. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, cuando les vengan a decir eso de que, la iglesia, ¿y en qué parte de la Biblia has leído eso? Que la iglesia no. Pero si tú quieres fundar la tuya, adelante, ¿eh? Adelante. Pero yo te respeto, pero creo que Dios no te bendice, porque ya fundó la suya. Yo respeto y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no la de Juanito, la de Margarita, la de Antonio, no, la de John, no. Yo sigo la iglesia de Jesús. Porque algunos decimos, es que yo sigo a la iglesia. Es que yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy la iglesia. Yo sigo la iglesia de Jesús. No, yo soy la iglesia de Jesús. Tú eres la iglesia de Jesús. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Porque todos somos cuerpo místico de Cristo. Y su oración y sus buenas obras llegan a todos. Y su pecado y sus malas obras nos llegan también a todos. Cada vez que hay una obra buena en un cristiano, en general nos elevamos. Y cada vez que hay una cosa mala, nos bajamos. Pues ojalá cada vez tengamos más cercanía con el Señor para elevar este mundo. Y como decía Dios Neto, que nosotros somos como la sal en este mundo, que le da sabor. Somos el alma del mundo que es el cuerpo. Pues que cada uno de nosotros seamos cada día mejores, con la gracia de Dios. Pues bueno, vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga y tengan buena tarde. Hasta luego.